¿Qué tal, querida comunidad de Bisonte? ¿Cómo están? De todo corazón, espero que muy bien. Y también espero que estén listas y listos para esta nueva historia. Les pido que por favor se suscriban si es que aún no lo han hecho. Y de paso nos regalen un like o un comentario. Y por favor, aunque a usted no le guste el contenido o le guste poco, por favor compártalo. Recuerde que en gusto se rompen géneros y quizá la persona a la que usted se lo envíe sí le guste. Y ahora sí, sin tener nada más que agregar, comenzamos. Hola comunidad, mi nombre es Juan Carlos García y en este momento soy una persona de 65 años. Y la historia que les voy a contar me sucedió en el año 2008. Por aquellos días yo apenas tenía 49 años y debido a que en mi juventud pertenecía a la brigada de fusileros paracaidistas, esto hizo que al salir del ejército yo me convirtiera en alguien muy preparado, experto en todo tipo de seguridad, y fue prácticamente a lo único que me dediqué desde que salí del ejército, pues esto genera muy buenos dividendos siempre y cuando estés en la corporación correcta. En esos días yo me dedicaba a custodiar equipo muy valioso y delicado traído desde los Estados Unidos en trailers. También hago la aclaración de que yo no era un trailero propiamente, por si era eso lo que se estaban imaginando. No, para nada. Más bien mis compañeros y yo nos dedicábamos a custodiarlos en vehículos especiales. Y una vez puesto todo eso en contexto, comenzaré a narrar la historia. Solo quise mencionar todo eso primero, para que se formen una idea más clara en su mente de cómo sucedieron las cosas. Eran más o menos las 3 o 4 de la tarde de un día lunes. Lo recuerdo perfectamente porque un día antes habíamos estado descansando en la base que se encontraba en el corazón de Ciudad Juárez, Chihuahua. El trabajo era sencillo, nos avisaban un par de días antes y esa vez no fue la excepción. Nos dijeron que esperáramos un convoy de 3 unidades que venían de Estados Unidos y estarían atravesando la línea más o menos a las 10 de la mañana. Y obviamente cuando te dedicas a eso no te puedes dar el lujo de llegar a la mera hora. Así que mis compañeros y yo, dando las 8 de la mañana, ya estábamos listos y esperando. Debido a lo delicado de la carga, este tipo de vehículos, luego de entrar al país, se paran muy poco, solamente para comer, cargar combustible y de nuevo iniciar la marcha. Así que debido a eso, no podíamos darnos el lujo de andar sonambuleando por aquí y por allá. Me refiero a para buscar algo de comer, porque de hacerlo corríamos el riesgo de que los vehículos que íbamos a custodiar podían salir de la aduana y venirse sin nosotros. Y eso era algo que podía costarnos el trabajo. Así que para no correr riesgos estuvimos ahí al pie del cañón todo ese tiempo hasta que por fin atravesaron. Aunque ya para entonces casi eran las 3 de la tarde. Inmediatamente que salieron nos pegamos a ellos, una unidad al frente y otra al final. Yo no sé cómo trabajen otras empresas, pero al menos nosotros así trabajábamos. Y debo de decir que la empresa para la que yo trabajaba era una de las mejores, o incluso creo que lo sigue siendo porque aún existe. Y debido a que aún tengo amigos trabajando en ella, no voy a mencionar su nombre. Así manejamos por un buen rato, pegados a la cola de aquel convoy de 3 unidades. Y debo de decir que para entonces
yo moría de hambre, pues siempre he sido un poco robustito, sin llegar a ser obeso, y entonces se me hizo fácil pasar a comprarme algo de comer en la gasolinera que se encuentra en la salida de la ciudad de Chihuahua rumbo a Delicias. En dicho lugar me compré un burrito, pues como ya lo mencioné, mi hambre era demasiada y no sabía ni para cuándo los traileros se detendrían a comer. Incluso yo creía que quizá ya habían comido y por eso se habían tardado tanto. Pasé, me compré el burrito y mientras yo me lo comía, otro compañero se puso al volante. Recuerdo vagamente que ellos también se compraron algo, pero me parece que fueron Sabritas. Lamentablemente para mí, todavía ni siquiera me lo terminaba cuando se empezó a hacer una revolución en mi estómago. Y en menos de lo que se los cuento, una diarrea marca Llorarás se apoderó de mi estómago, obligándome a detener el vehículo de manera bastante frecuente. Afortunadamente llevaba suficiente papel de baño y unas pastillas, pero era inútil, las pastillas parecían no funcionar, porque ya para entonces se había apoderado de mi estómago una espantosa diarrea infecciosa, y como todos sabemos, esa no se quita con cualquier pastilla. A pesar de lo desagradable que se pueda escuchar, tengo que mencionarlo, pues es importante para la historia. Mis compañeros y yo deteníamos el vehículo cada cierto tiempo y yo salía corriendo hacia la maleza para hacer mis necesidades. Y así fue durante gran parte del recorrido. Cuando ya llevas varios años en esto, empiezas a conocer a los traileros o traileras, aunque sea de vista, o cuando menos los camiones que usan. Esto lo menciono porque en varias ocasiones al bajarme a hacer mis necesidades, al verme en este predicamento, algunos camioneros que pasaban hacían sonar la bocina. Y la verdad es que en ese momento yo no sabía si lo hacían para saludar, para advertirme de algo o simplemente para mofarse de mí. Pero debido a que mi prioridad era mi malestar, no le di mayor importancia. Un rato después se me calmó un poco, pero la verdad no creo que haya sido por las pastillas, más bien creo que fue porque mi cuerpo ya no tuvo nada que expulsar. Y entonces el convoy por fin se detuvo en una cachimba ya en el estado de Zacatecas. Como era lógico, yo no quería saber nada de la comida, pero sabía que tenía que comer algo o cuando menos un café, pues nos esperaba todavía un largo camino, pues nuestro destino era Mérida, Yucatán. Para los que no sepan qué es una cachimba, les diré que es un restaurante de esos que están al pie de carretera, en donde se detienen a comer traileros, autobuseros y todo tipo de vehículos, incluidos autos pequeños. Nos sentamos en una mesa, mis compañeros y yo, y en eso entró por la puerta un trailero de la línea de Julián de Obregón, al que ya ubicábamos, pues nos lo encontrábamos muy seguido en otros viajes que ya habíamos hecho. Él al vernos se dirigió hacia nuestra mesa y nos dijo que si podía acompañarnos para que no tuviera que ocupar una mesa él solo. Por supuesto que aceptamos, por el compañerismo ante todo, además de que, como ya lo mencioné, de hecho ya lo ubicábamos por otros viajes anteriores. Terminamos de comer y ya alguien sacó los cigarros, una costumbre que muchas de estas personas que se dedican a la carretera tienen, y mientras los cuatro aspirábamos el suave humo de la nicotina, el trailero se me quedó mirando y me preguntó si estaba enfermo de la panza. Ahí fue donde caí en cuenta
que quizá él había sido uno de los que me habían silbado mientras nos deteníamos en la orilla de la carretera para que yo pudiera evacuar. Un tanto apenado le contesté que sí, que algo me había hecho daño, que quizá el burrito que había comprado en la gasolinera de la salida de Ciudad Juárez. Entonces el sujeto, que era un tipo de unos 50 años aproximadamente, le dio un jalón a su cigarro, después expulsó el humo. Todo esto lo hizo sin quitarme los ojos de encima, y cuando terminó me dijo que tenía 3 consejos para mí, que si estaba dispuesto a recibirlos. La verdad es que no supe qué contestar, solo me le quedé mirando a mis compañeros y después de nuevo volteé la mirada hacia él, que me seguía mirando, esperando una respuesta de mi parte. Por fin, después de un ratito, le contesté: está bien, ¿de qué se tratan esos consejos? Consejo número 1, me dijo, sin quitarme su mirada de encima: nunca comas nada en un lugar que no conozcas, ni mucho menos le recibas alimento a alguien que no conozcas. Consejo número 2, me dijo: siempre trae en tu mochila pastillas para todo tipo de infecciones, y más si te dedicas a lo que te dedicas, pues como tú mismo lo sabes, las distancias entre un pueblo y otro suelen ser muy largas, y una de esas pastillas te podría salvar la vida. Ok, está bien, le contesté, prometo que lo tomaré en cuenta. ¿Y de qué se trata el último consejo? Entonces, al escucharme, el trailero aquel se prendió otro cigarro, pues el que tenía ya se le había terminado, y después de darle la primer bocanada, me miró y me dijo: ese consejo, mi amigo, es el mejor que tengo para ti, y este consiste en que siempre que viajes en carretera, hagas lo que hagas, nunca, pero nunca de los nunca, te bajes de la cinta asfáltica, pues no sabes el tipo de peligros con el que te puedas encontrar detrás del primer matorral que veas. Entonces yo, tal vez hasta pecando de irreverente, le contesté: hombre, no creo que sea para tanto. Bueno, me contestó él, quizá tengas razón y estoy exagerando las cosas. Quizá te bajes de la cinta asfáltica unas 100 veces y no pase nada, pero nunca sabes lo que te vas a encontrar para la siguiente vez. Y si te digo esto, es porque yo personalmente viví algo espantoso que le pasó a un compañero trailero. Te lo voy a contar, me dijo, y después ya será decisión tuya si decides seguirte arriesgando. Lo que te voy a contar, me dijo, pasó entre Agua Prieta, Sonora, y Janos, Chihuahua. Esto ya tiene varios años. Yo trabajaba en una línea local. Venía de Chihuahua a Agua Prieta, y en cierto punto del camino miré detenido a un compañero trailero. Eran más o menos las 5 de la mañana. Me llamó la atención porque estaba en medio de la nada. Es decir, aquí no había un mirador o alguna cosa donde él se pudiera estacionar. Simplemente orilló el camión y se estacionó. La verdad es que, si soy honesto, no se me hizo extraño, pues es una costumbre común de muchos compañeros traileros e incluso de algunos otros automovilistas, pues al hacer un viaje largo casi no es común que te puedas encontrar alguna gasolinera donde poder hacer del baño. No pasó a mayores, simplemente al ver el vehículo detenido ahí, di por sentado
de que lo había hecho para poder bajar a hacer sus necesidades. Entonces yo seguí con lo mío. Llegué a mi destino, que la verdad no era muy lejos. Descargué mi carga y volví sobre mis pasos. Y entonces sí me quedé muy sorprendido al mirar que este mismo vehículo todavía seguía estacionado en el mismo lugar. Hago la aclaración que ya para entonces era cerca del mediodía. Fue entonces que decidí detenerme para tratar de averiguar qué era lo que estaba pasando. Y entonces me estacioné detrás del vehículo y coincidió en que otro compañero trailero también se estacionó, pero un poquito más adelante. Y entonces decidido me bajé de mi unidad y me dirigí a la cabina del tráiler que estaba estacionado, decidido a averiguar qué era lo que estaba pasando. Me subí a la cabina y toqué la ventanilla, que se encontraba cerrada en varias ocasiones, pero nadie atendió. Y mientras tocaba la ventanilla, aproveché para echar un vistazo al interior, pero todo parecía normal, no había nada fuera del lugar. Me iba a bajar de la cabina para tratar de buscar por los alrededores algún indicio que me pudiera indicar qué era lo que estaba pasando o qué había pasado con el trailero, pero en eso escuché como algún tipo de susurro o de sollozo al interior del camarote, y fue cuando decidí entrar. Abrí la puerta y me metí, y cuando ingresé al camarote me llevé la sorpresa de que ahí, sentadito en la cama, estaba un pequeño como de unos 3 o 4 años aproximadamente. Este pequeño se encontraba llorando, aunque ya de manera muy bajita, pues debido a las altas temperaturas y quizá a que ya llevaba mucho tiempo así, se notaba que estaba ya muy deshidratado, pues sus sollozos apenas si se escuchaban y de sus pequeños ojos ya no salían más lágrimas, pero sí se notaban en sus mejillas cómo las lágrimas habían estado resbalando por ellas algún tiempo antes. Debido a lo pequeño que estaba, y ya que estaba muy deshidratado, mi primera reacción fue ir hacia mi tráiler a traer una botella con agua que tenía ahí, pero en eso el otro trailero, que también se había detenido, se asomó, y después de darse cuenta de las cosas y de que intercambiamos algunas palabras, fue él el que se bajó por la botella de agua hacia su tráiler. Y mientras yo me quedé ahí con el pequeño tratando de tranquilizarlo. Cuando mi compañero regresó, le dimos de beber al pequeño, y un rato después ya estaba más tranquilo y también más hidratado. Y fue entonces en este punto cuando yo me atreví a preguntarle que si sabía dónde estaba su papá. Y entonces el pequeño, con sus palabras infantiles entrecortadas, me dijo simplemente que se había bajado a hacer del baño y que le había dicho que ahí lo esperara, que no se fuera a bajar y que él no se tardaba, pero que ya nunca había regresado. Entonces el otro trailero y yo nos quedamos mirando un tanto afligidos. La verdad nos imaginamos lo peor, que quizá le había dado algún infarto o quizá habría caído por alguna barranca, pero no quisimos decir nada delante del pequeño y simplemente lo tomamos y nos bajamos del tráiler junto con él. Le dije a mi compañero que lo llevara a su tráiler y que mientras yo le hablaría a la patrulla de caminos, y así lo hicimos. Y la verdad es que la patrulla casi no tardó, e inmediatamente cuando llegó el oficial
Lo pusimos al tanto de las cosas y luego de que él mismo fuera a mirar al pequeño, nos dijo que buscaría por los alrededores y entonces yo decidí ayudarlo. Eran otros tiempos, quizá hoy en día no me lo hubieran permitido, pero por aquellos días, y al menos en este caso, aquel amable oficial de policía no le vio mayor problema. Entre los dos tratamos de recrear lo que pudo haber pasado y después de conjeturar un poco nos pusimos a buscar aproximadamente unos 10 metros más allá de la cinta asfáltica, pero sin éxito. La verdad, yo no le veía el caso de que se fuera más lejos, pues le hice saber al oficial de policía que la primera vez que yo había visto ese vehículo había sido más o menos como a las 5 de la mañana, hora en la que todavía estaba un poco oscuro y yo no le veía el caso que a esas horas se hubiera tenido que ir más lejos. Pero el oficial, no muy convencido, decidió caminar más allá hasta donde estaba una pequeña hondonada llena de matorrales y hierbas altas. Yo iba detrás de él, quizá unos 5 metros, cuando de pronto me gritó: "Creo que ya lo encontré". Y entonces yo me acerqué hasta donde estaba el oficial, en medio de los matorrales, y lo que miré ahí me persigue todavía hasta el día de hoy. Juro que no estoy inventando lo que vi, ahí estaba, pero por alguna extraña razón, por alguna razón que desconozco y que aún hoy en día no me cabe en la cabeza, solo era el esqueleto. Pero por si eso no fuera lo suficientemente extraño, no tenía huellas de violencia, solo era como si su carne hubiera desaparecido en un instante de sus huesos, y estos estaban completamente limpios en medio de su propia ropa. Pero además, lo más absurdo es que esta ni siquiera tenía huellas de sangre. El oficial y yo no nos podíamos explicar qué demonios le había pasado, qué cosa fue lo que se lo comió, porque obviamente algo debió de hacerlo. Esto nos dijo aquel trailero, mirándonos a los ojos, a mis compañeros y a mí, con una voz en la que se podía sentir la angustia, o tal vez era el miedo, no lo sé. Después continuó diciendo: "Si alguno de ustedes sabe qué tipo de animal puede devorar a una persona y solo dejar el esqueleto en unas pocas horas, pero además sin dejar huellas de violencia y también sin dejar rastro alguno, me gustaría escucharlo. No saben lo feliz que sería de escuchar que sí es un animal común". Pero nosotros, mis compañeros y yo, la verdad es que estábamos demasiado impresionados y no atinamos a responderle nada. Entonces él de nuevo se perdió en sus propios recuerdos y continuó. Entonces el oficial me pidió que me quedara ahí en lo que él iba hasta su unidad para traer una de esas cintas amarillas que utilizan para marcar los perímetros. Pero la verdad es que yo no aguanté, me di la vuelta y me fui hacia mi tráiler y me fui de ahí. Pues debo de decir que yo estaba aterrado, pues la maldita cosa que le hizo eso al trailero todavía podía seguir por ahí. Ni siquiera me despedí del oficial ni del otro trailero, simplemente tomé mi unidad y me fui de ahí. Así que después de contarte eso, me dijo el trailero, tú verás si te sigues bajando de la cinta asfáltica cada que tengas ganas de ir al baño, pues es preferible pasar por un ratito de vergüenza
a ser devorado por quién sabe qué cosa. Después de que aquel trailero de la línea de Julián de Obregón me contó esa horrible historia, apagó su cigarro que ya se había terminado en el cenicero, se levantó de la mesa y se marchó. Así, sin más ni más, e incluso sin despedirse. Y la verdad es que no lo culpo, pues ya casi para finalizar su historia se notaba su nerviosismo, a pesar de los cigarros que se había fumado. Esto lo menciono porque dicen que los cigarros calman los nervios, aunque creo que en él no hicieron efecto. Y después de que el trailero se fue, no supe qué decir ni qué hacer, y creo que mis compañeros tampoco, pues solo nos quedamos mirando los unos a los otros. La verdad es que si te pones a pensar, sí es aterrador, y más por lo cerca que precisamente estábamos nosotros de la tierra que está en la orilla de la carretera, de estos lugares en donde uno no sabe qué se pueda encontrar. Y debo de decir también que al menos en mi caso nunca volví a mirar con los mismos ojos a las carreteras. Hasta aquí termina mi historia. Muchas gracias por ponerle voz. Querida comunidad bisonte, si les gustó, por favor suscríbanse, regálenos un like y comenten. Y yo, como siempre les digo, por esta vez eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente, no sin antes desearles una espantosa noche, y ojalá que estén bien donde quiera que se encuentren. Cambio y fuera.